Hola compañeros, bienvenidos a este nuevo video. Quiero partir diciendo que este contenido lo hago principalmente como una forma de estudio personal. No es porque me las dé de experto ni mucho menos, sino porque se me hace más fácil aprender grabando videos como estos, repasando los temas que me van a evaluar eventualmente los profesores. Así que esta es mi forma de reforzar la memoria, me obligo a explicarlo como si me lo estuviera enseñando a mí mismo. Hoy vamos a revisar los regímenes patrimoniales del matrimonio, que es un contenido importante del derecho de familia. Al casarse, los cónyuges no solo forman parte de la vida en común desde lo afectivo, sino que también en lo económico. Y para eso nuestro ordenamiento jurídico establece tres regímenes importantes, que es la sociedad conyugal, la separación total de bienes y la participación en los gananciales. Cada uno tiene reglas distintas sobre cómo se administran los bienes durante el matrimonio y qué pasa con ellos si este matrimonio se termina. Así que en este video lo vamos a estudiar a uno, con explicaciones claras, ¿cierto? Bien al grano, para prepararnos de cara a la prueba. Si este contenido te sirve también para estudiar, te invito a dejar un like, suscribirte al canal, compartir con tus compañeros y comentar si te queda alguna duda o si quieres que suba otro contenido o si quieres aportar también con lo tuyo. Así que vamos con todo, vamos a aprender, de eso se trata todo esto. Entonces, partamos con el primero de los tres regímenes, que es la sociedad conyugal. Este régimen es el que se aplica por defecto si no se pacta algo distinto, y por eso se le llama régimen legal supletorio. Eso está en el artículo 135 del Código Civil y se vuelve a confirmar en el artículo 1718. Ahora, ¿en qué consiste? Básicamente se crea una comunidad de bienes entre los cónyuges, pero ojo, no es una sociedad como las del derecho comercial, ni tampoco una copropiedad. Lo que se forma es un patrimonio común, que coexiste con los bienes propios del marido y los bienes propios de la mujer. O sea, hay tres patrimonios en juego. Por regla general, el que administra tanto los bienes sociales como los bienes propios de la mujer es el marido, según lo establece el artículo 1749 del Código Civil. Este es uno de los puntos más polémicos del régimen porque deja a la mujer en una posición limitada. Incluso hoy, la sociedad conyugal se disuelve en los casos establecidos en el artículo 1764, por ejemplo, por divorcio, muerte de uno de los cónyuges o por separación judicial de bienes. Y cuando se disuelve, hay que liquidarla, es decir, ver cómo se reparten los bienes. Ya vamos a ver más adelante las particularidades de esta liquidación y cómo se determinan los derechos de cada uno. Pero lo importante acá es tener claro el esquema general. Tres patrimonios: administración concentrada en el marido y comunidad de gananciales mientras dura el matrimonio. Para entenderlo más fácil, pasemos a un ejemplo. Pedro y María se casan sin firmar ningún régimen especial. Eso significa que están bajo sociedad conyugal, porque es el régimen que se aplica por defecto. Pedro tenía un auto desde antes del matrimonio. Ese auto sigue siendo de Pedro. María, por su parte, tenía un departamento. Ese sigue siendo de María. Pero ahora que están casados, compran juntos un refrigerador. Ese refrigerador no es ni de Pedro ni de María, individualmente. Pasa a ser parte del patrimonio social, o sea, de la sociedad conyugal. Por regla general, quien administra todos estos bienes, incluso los que son propios de la mujer, es el marido. Esto está en el artículo 1749 del Código Civil. Y si el matrimonio termina, por ejemplo, por divorcio o muerte, la sociedad conyugal también se disuelve y hay que repartir lo que hay en el patrimonio social quiero decir, como en el artículo, como lo dice el artículo 1764. 1764. Bueno, este ejemplo muestra bien cómo se forman los patrimonios y quién administra, qué es lo importante y qué es lo que van a preguntar en la prueba. Ahora veamos qué bienes entran en la sociedad conyugal, porque no todo lo que tienen los cónyuges pasan automáticamente a ser común. El patrimonio social se forma con ciertos bienes bien específicos. Primero, con los frutos de los bienes propios del marido o de la mujer, como por ejemplo el arriendo de un departamento que sea de uno de ellos. También entran las rentas, sueldos y honorarios que perciban cualquiera de los dos, mientras dure la sociedad. O sea, lo que ganan con su trabajo entra en el patrimonio común.
Y por supuesto, se incluyen todos los bienes que se adquieran durante el matrimonio, salvo que se pruebe que son de uno solo por causa anterior. Eso está regulado en los artículos 1725 y 1726 del Código Civil. Lo importante acá es entender que todo lo que se genera o se compra durante la vigencia de la sociedad conyugal, en principio es común y va al patrimonio social. Más adelante vamos a revisar los bienes propios de cada cónyuge y ahí se va a entender mejor la diferencia entre lo común y lo individual. Ahora que ya sabemos qué bienes forman parte del patrimonio social, es importante entender cuáles se excluyen, o sea, cuáles se consideran propios de cada cónyuge. Primero, son propios los bienes que cada uno tenía antes de casarse. Por ejemplo, si Pedro tenía una bicicleta antes del matrimonio, sigue siendo suya y no entra en la sociedad. Segundo, los bienes que reciben por donación o herencia también son propios, aunque los hayan recibido durante el matrimonio. Tercero, hay bienes que la ley excluye expresamente del patrimonio social. Esto está en el artículo 1722 del Código Civil y ahí se establece qué cosas no se confunden con los bienes comunes. Y ojo, con un punto muy importante, el patrimonio reservado de la mujer. Si la mujer trabaja o ejerce una actividad remunerada y cumple con los requisitos del artículo 150, los bienes que adquiera con ese trabajo son suyos y no entran en la sociedad conyugal. Entender esta diferencia entre bienes propios y comunes es muy importante, es fundamental, porque después, cuando la sociedad se disuelve, hay que saber qué se reparte y qué no. Una de las partes más criticadas de la sociedad conyugal es la forma en que se administra el patrimonio. Por regla general, el que tiene la administración de los bienes sociales y los bienes propios de la mujer es el marido. Eso lo dice directamente el artículo 1749 del Código Civil. Esto significa que la mujer, para hacer muchos actos jurídicos que involucren esos bienes, necesita la autorización del marido, a menos que se trate de sus bienes propios que no entraron a la sociedad. Ahora, hay dos grandes excepciones a esto. Primero, el marido no puede administrar los bienes propios suyos si la ley lo excluye. Por ejemplo, si los adquirió por donación con cláusula de inembargabilidad. Segundo, el patrimonio reservado de la mujer, si es que existe, lo administra ella sola, sin necesidad de autorización del marido. Además, en situaciones donde el marido no da su consentimiento injustificadamente o se excede en su administración, el juez puede intervenir para autorizar actos de la mujer o incluso suspender al marido como administrador. Esto también lo contempla el mismo artículo 1749 en su inciso final. Así que ojo con este punto, porque marca una gran diferencia entre este régimen y los otros. Y suele caer en dudas o lo suelen preguntar en las pruebas, así que ojo con eso. Como todo régimen, la sociedad conyugal tiene un final. Y ahí entra en juego la disolución y la liquidación. La liquidación se produce en los casos señalados en el artículo 1764 del Código Civil. Los más comunes son muerte de uno de los cónyuges, divorcio, separación judicial de bienes. Ahora bien, una vez disuelta la sociedad, hay que liquidarla. Y eso significa que hay que hacer inventario de los bienes sociales, ver cuáles son las deudas comunes y luego repartir lo que quede entre los cónyuges o sus herederos, si corresponde. Esta liquidación se puede hacer de común acuerdo o si no hay acuerdo, se recurre al juez, que determina cómo se reparten los bienes. Lo importante es tener claro que disolver no es solo lo mismo que liquidar. La disolución pone fin al régimen, pero la liquidación es el proceso práctico para repartir lo que quedó. Y como en en todo esto, perdón, y como en todos estos temas, los detalles importan, porque hay que ver qué bienes se reparten y cuáles no, dependiendo si eran sociales o propios. Para terminar con la sociedad conyugal, conviene revisar sus ventajas y desventajas.
sobre todo si te toca justificar por qué elegirías este régimen o no. Dentro de sus ventajas, destaca que tiene una administración unificada, lo que en teoría simplifica la gestión del patrimonio común. Además, promueve una comunidad económica donde ambos aportan, y eso puede verse como una forma de solidaridad. También es el régimen que se aplica por defecto, así que no requiere escritura especial. Pero también hay desventajas importantes. La más criticada es que la administración está concentrada en el marido, lo que limita la autonomía de la mujer. Además, si el matrimonio termina, la liquidación puede ser compleja, sobre todo si no hay una buena relación o si hay bienes sin papeles claros o ambigüedades. Otra dificultad es que, para hacer actos jurídicos sobre bienes sociales, la mujer muchas veces necesita autorización y si no hay acuerdo, hay que ir al juez, que es bastante complejo, es tedioso. En resumen, este régimen tiene una lógica tradicional que ha sido muy criticada por su desigualdad estructural y por eso hoy en día muchos optan por otros sistemas, como la separación total de bienes, pero entenderlo bien es importante por lo menos para la prueba. Ahora pasamos al segundo régimen patrimonial del matrimonio, la separación total de bienes. A diferencia de la sociedad conyugal, aquí cada cónyuge mantiene la propiedad y administración de sus bienes, tanto los que tenía antes del matrimonio como los que adquiere después. Es decir, no existe patrimonio común, no se forman bienes sociales y tampoco hay que liquidar nada si el matrimonio termina. Para aplicar este régimen, se debe pactar expresamente por escritura pública antes del matrimonio, o también puede decretarse por resolución judicial, por ejemplo, si hay mala administración o riesgo patrimonial. Este régimen está regulado en los artículos 1723 y 1724 del Código Civil. Es uno de los más utilizados hoy en día, especialmente en matrimonio donde los cónyuges quieren mantener su independencia económica o tienen patrimonios previos importantes. El tercer régimen patrimonial que reconoce la ley es la participación en los gananciales. Durante el matrimonio, funciona parecido a la separación total de bienes. Cada cónyuge conserva y administra sus propios bienes, pero la diferencia está al final, cuando se disuelve el matrimonio. Se calculan las ganancias que obtuvo cada uno y el que ganó menos tiene derecho a recibir una parte del exceso del otro. En otras palabras, durante el matrimonio todo funciona por separado, pero al final se hace una especie de compensación económica, donde se reparten los gananciales. Este régimen solo se aplica si se pacta por escritura pública y está regulado en los artículos 1725 y siguientes del Código Civil. Aunque no es tan común en la práctica, es importante manejarlo para efectos de la evaluación, para tenerlo claro que existe una tercera vía entre la comunidad absoluta y la separación total. Para cerrar este régimen, te dejo un resumen y un ejemplo. En la participación en los gananciales, cada cónyuge administra sus bienes por separado. Durante el matrimonio no hay comunidad de bienes, pero cuando se termina el matrimonio, se comparan las ganancias de cada uno y quien ganó menos tiene derecho a recibir parte de lo que el otro ganó de más. Esto se aplica solo si se pactó por escritura pública antes del matrimonio y está regulado en los artículos 1725 y siguientes del Código Civil. Un ejemplo simple: Carla y Tomás se casan bajo este régimen. Carla gana 40 millones y Tomás gana 100 millones. Cuando se separan, Carla tiene derecho a la mitad de la diferencia, es decir, 30 millones. Como ves, es un sistema que mezcla independencia con cierto equilibrio económico al final. No es tan común en la práctica, pero eventualmente lo pueden preguntar. Así que hay que saberlo. Para cerrar este bloque, hagamos un resumen general de los tres regímenes patrimoniales que reconoce la ley. La sociedad conyugal implica una comunidad económica con bienes sociales que se administran principalmente por el marido.
Tiene ventajas, pero también limitaciones importantes. También está la separación total de bienes, que ofrece independencia total. Cada cónyuge administra y conserva lo suyo, y no hay nada que repartir si el matrimonio termina. Y por último, la participación en los gananciales mezcla lo mejor de ambos en este caso. Independencia mientras dura el matrimonio y equilibrio económico al disolverse, con una compensación basada en lo que ganó cada uno. Entender estos tres regímenes es importante, no solo para la prueba, sino que porque muestra cómo nuestro ordenamiento jurídico busca equilibrar la vida en común con la protección del patrimonio individual. Así que te agradezco que hayas llegado hasta acá en el video y si este contenido te sirvió, te invito a dejar tu respectivo like, ¿cierto? A suscribirte al canal y compartirlo con tus compañeros o en donde tú quieras. Nos vemos en el próximo video. Deja tu comentario aportando, bueno, todo lo que tú ya sabes. Chao, que estés bien.